Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Miren, Lorenzo Córdoba hoy no solamente se burló de la austeridad, creo que el que más se burló de la austeridad o del plan de austeridad que se presenta en la mañanera es Ciro Murayama. Vamos a entrar en esa parte. Pero miren, en distintas declaraciones que dio Lorenzo Córdoba, dijo, ¿no?, que más o menos la austeridad que proponían, pues era absurda, ¿no? Dijo que la austeridad que proponía esta administración pues era absurda. Retoma el que está en la cancha de la Secretaría de Hacienda, de qué tamaño va a ser la consulta, ¿no? Ahora el discurso ya no es si hay o no hay, sino el tamaño de la consulta por revocación de mandato, porque para el ritmo en el que estamos prácticamente seguros de que las firmas se terminarán validando, se terminará cumpliendo el requisito, el segundo requisito, y entonces tendremos consulta por revocación de mandato. Pero pese a que Lorenzo Córdoba dice que esa es una gran noticia, le avienta a la Secretaría de Hacienda, pues el tamaño, ¿no? Qué tan grande o qué tan chiquita va a ser la consulta por revocación de mandato. Y de hecho ponen columnas y las entrevistas y demás y presentan formalmente la solicitud de ampliación presupuestal por 1,738 millones de pesos y volvemos a ver cómo el discurso es constante de un Lorenzo Córdoba, como queriendo decir, yo soy el bueno, yo soy la buena onda, yo soy una muy buena persona. Entonces yo no soy el enemigo de la gente, yo soy el demócrata, el gran demócrata. Y el discurso de Ciro Murayama es exactamente el mismo. Miren, por ejemplo, lo que pone en sus redes sociales después de los videos que puso en la mañana y demás. Dice, ¿no?, que el INE, que el gobierno federal quiere cometer austericidio en contra del INE. Esa es la palabra. Ahora es austericidio. O sea, ser ahorrativo es ser un criminal para Ciro Murayama. Bueno, dice Ciro Murayama que el gobierno le dice al INE que con su propuesta no afectará a los trabajadores sindicalizados, pero el INE no tiene sindicatos, y eso es cierto, en el INE no hay trabajadores sindicalizados. Esto es cierto. El INE no tiene, o sea, los trabajadores del INE no están sindicalizados. Deberían de tener el derecho de sindicalizarse, pero bueno, no están sindicalizados. Y eso es un, digámosle, error de apreciación que se comete en el documento que se entrega porque efectivamente el INE no cuenta con sindicatos. Pero sí existe una desigualdad muy grande dentro del Instituto Nacional Electoral. Cuando hay personas que trabajan por horas, trabajan 24 horas y están en las sesiones todo el tiempo, que son los que no ven, los que no salen en el micrófono, los que no hablan en las sesiones de consejo, pero son los que se fletan en el instituto y literalmente trabajan 24 horas. Esto no es broma. O sea, no es broma. En tiempo electoral no tienen vacaciones, trabajan 24 horas y ganan 7,000 pesos, por ejemplo. Pero eso sí, los consejeros ganan 200 y cacho al mes. Ahí sí, ¿cómo vamos a escatimar en el sueldo que puede tener un consejero electoral? Las reglas son exactamente las mismas. Cualquier persona que trabaja en el INE no puede tener un vínculo externo. Tienen que estar abocados al INE. Y es su vida. Y es su desayuno, y es su comida, y es su cena, y es su gloria, y es su infierno. El INE es la vida. De quien trabaja en el INE es su vida. De hecho, hay reglas, por ejemplo, cuando estás en el INE, después de que te sales en el INE, hay un tiempo en el que no puedes estar en partidos políticos, antes de que entres al INE hay un tiempo en el que no puedes haber pertenecido a partidos políticos, por ejemplo. Entonces, el INE sí es como muy picky para ver quién entra, pero a la hora que paga, el INE no es equitativo. No es equitativo el Instituto Nacional Electoral. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos brinca, porque cuando vemos este tipo de comentarios de un Ciro Murayama, pues yo me pregunto, ¿no valdría incluso la pena un sindicato? Digo, quizás exageramos, porque en tiempos de hablar de sindicatos, hemos tenido malas experiencias con los sindicatos en el mundo, no solo en México, en el mundo, pero no están sindicalizados, eso es cierto, ese fue un error de apreciación, pero neta, Ciro Murayama se quiere aventar el tiro de decirle a la gente que, o sea, que por ese mínimo error y por otras situaciones está cometiendo un austericidio. ¿Es en serio un austericidio? O sea, ahora por ser ahorrador o por buscar ahorrar, ¿se va a cometer un crimen? ¿Neta? Miren, aquí, por ejemplo, hay un video que sube Sergio Gutiérrez Luna, yo no sé si lo vieron, creo que ya estuvo circulando mucho por las redes sociales, pero valdría la pena para aderezar lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Como para explicar el detalle de por qué hay una inequidad. Y esto que pasa en el INE pasa exactamente en la Fiscalía. Creo que es un gran problema que se tiene y se ha tenido siempre en la administración pública, pero cuando hablamos de los autónomos es mucho menos regulado. Cuando llega un gobierno como este,
que busca equilibrar los sueldos y dar un piso parejo en el tema de los sueldos, vemos que los autónomos no cumplen la regla. ¿Por qué no cumplen la regla? Porque buscan que los sueldos se queden en el primer nivel, con el personal que está hasta arriba, con los medios mandos, con los medios y superiores, con los mandos medios superiores, se me lengua la traba, y busca estancarse ahí. ¿Y luego qué pasa? Bueno, la pregunta del millón es esa. Vamos a ver este video que pone Sergio Gutiérrez Luna, en donde explica esas desigualdades salariales que existen dentro del INE, por las cuales no se me haya descabellada la idea de sugerirle a los empleados del INE que se organicen y que protesten, ¿no? Miren. Hay dos INEs, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262,000 pesos. Y el INE del pueblo, el que está en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7,664 pesos. Lorenzo y Ciro le pagan a ellos, a los que de verdad trabajan, 7,664 pesos. Mientras de este lado tienen seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, aquí no tienen nada. Tienen 260 asesores. Tienen combustible, 3,500 pesos al mes. Tienen apoyo para alimentos, 11,970 pesos al mes, más que lo que ganan los trabajadores. Aquí se sirven con la cuchara grande. Tuvieron de aguinaldo 350,000 pesos. Mientras los trabajadores del INE, 5,169 personas, tuvieron solo 12,773. Cuando nos preguntan si estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE, de excesos y privilegios de derroche. Estamos a favor del INE del pueblo. O sea, volvemos a ver las desigualdades que existen. Y entonces, después de ver el tuit de Ciro Murayama hablando de una crítica hacia un error de que no existen sindicatos en el INE por cómo se les presenta el proyecto de austeridad, vemos cómo existen estas desigualdades y entonces me viene a la memoria ¿cómo es posible que la única preocupación de Lorenzo Córdoba sea no ser un preso sin sentencia más? Porque esa es la única preocupación de Lorenzo Córdoba. Véalo y escúchelo. Bases que sustentan el pacto, el acuerdo de convivencia democrática que hoy están viéndose erosionados o que están viéndose divididos en México y en muchas partes del mundo. Vean, por ejemplo, en el caso mexicano, cómo en los últimos años las personas privadas de libertad, la tasa de personas privadas de libertad sin sentencia, es decir, gente que está procesada, se está disparando hacia arriba. El uso de la prisión oficiosa, el uso de, digámoslo así, de los mecanismos punitivos del Estado, como el ataque a los órganos de garantía, la descalificación, por un lado, la astringencia presupuestaria, por el otro, el uso del brazo penal en contra de los órganos de control, es parte de la realidad que hoy estamos viendo. Y sin esas condiciones de recreación básica, sin la certeza de que por hacer tu trabajo, aunque disguste a otros, no se va a activar el brazo penal del Estado, sin la certeza de que condiciones como, por ejemplo, el congelamiento de cuentas, aun cuando está vigente la presunción de inocencia o ni siquiera hay denuncias presentadas, puede activarse discrecionalmente. Lo grave del punto no es eso, sino que una vez que alguien cruza esa línea y activa el brazo penal del Estado, contra los servidores públicos no se detiene hasta que la Fiscalía no cierre las carpetas de investigación. Y hoy esas carpetas están abiertas, gozan de cabal salud y se están haciendo indagatorias, lo cual habla, insisto, de un acoso adicional a órganos de control que resultan incómodos. O sea, a voz de Lorenzo Córdoba, ¿no? Ahora es Lorenzo Córdoba el abogado defensor de las causas justas, ¿no? Ahora hablamos de un Lorenzo Córdoba preocupado por estas personas que están encarceladas sin sentencia. ¿Cuándo antes en la vida Lorenzo Córdoba se había preocupado por las personas que están presas sin sentencia? ¿Cuándo antes Lorenzo Córdoba se había preocupado por el uso faccioso de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuándo antes Lorenzo Córdoba había expresado siquiera un ápice de preocupación y de indignación
por los casos de personas inocentes purgando condenas que no deberían de estar purgando porque los verdaderos culpables están allá afuera. ¿Cuándo antes habíamos escuchado a Lorenzo Córdoba hacer esto que hizo el día de hoy? Yo definitivamente nunca lo había escuchado. Y esto es como una estrategia tipo Monreal. Miren qué interesante es el escenario. Tenemos personajes que para perseguir fines personales, ¿no? Para alcanzar alguna ambición personal o resolver algún problema personal, están recurriendo a los problemas colectivos que duelen, que molestan, que generan preocupación para simpatizar con la gente. Eso es una estrategia extrema, o sea, vaya, lo pienso y por más que lo pienso y lo vuelvo a pensar, es una estrategia que me hace pensar que aquí todo se trama, es un tema bastante manipulador, o sea, son personajes muy manipuladores. Estamos hablando de dos personas extremadamente manipuladoras. Un Lorenzo Córdoba, ahora siendo la víctima, no en su momento, comprobamos el nivel de manipulación de Lorenzo Córdoba cuando usa a su papá, ¿no? Saca la tarjeta de Arnaldo Córdoba. Cuando Lorenzo Córdoba saca la tarjeta de Arnaldo, así de, aquí está, es como una tarjeta de mi papá. Y como su papá sí simpatizaba con las izquierdas, sí era izquierdista, es como de, quiero calmar las aguas, quiero que las cosas estén más tranquilas. Muy bien. Pero ahora ya la tarjeta de Lorenzo ya ni siquiera es el papá. Ahora son los presos sin sentencia. Ahora son ellos. Exactamente lo mismo que hizo Monreal. Nada más que a este hombre no le puedo pedir nada. A este hombre no le puedo decir, compruébame qué tan fiel eres con los presos, porque él no tiene nivel en el entierro. Él realmente no podría hacer nada. O sea, podría haber expresado su indignación desde hace muchos años. Nunca escuché a un Lorenzo Córdoba. Si alguien alguna vez escuchó que Lorenzo Córdoba en alguna conferencia, en alguna entrevista, se molestara o se quejara de de los presos sin sentencia, avíseme, quizás me estaría equivocando, pero al momento creo que no me estoy equivocando. Y es un Lorenzo Córdoba que está preocupado por terminar en prisión y ser uno más en la lista de presos sin sentencia. Miren, a estas alturas, yo incluso le podría decir a Lorenzo, no te preocupes, Lorenzo. Lamentablemente para los mexicanos la justicia no ha cambiado mucho en México. Y va a faltar mucho tiempo para que cambie la justicia. Aunque muchos mexicanos te quisieran ver en prisión, porque créeme, muchos mexicanos te quieren ver en la cárcel. Lo que más te va a hacer enojar, Lorenzo Córdoba, es la reforma electoral. Hacer bien una reforma electoral que por fin le quite herramientas a ese Instituto Nacional Electoral, a quienes han encabezado ese Instituto Nacional Electoral, que ha dañado tanto la democracia de nuestro país, que se ha encargado de forma desmedida de hablar de las 1001 cosas que nos preocupan del populismo y de los peligros del populismo, pero no habla sobre los peligros del neoliberalismo, no habla del falso argumento de la meritocracia, no habla de las desigualdades que promueve la meritocracia y de las desigualdades que promueve la democracia neoliberal. De eso no habla Lorenzo Córdoba, ni le interesa hablar. Pensar que la austeridad es un crimen, en realidad termina por comprobarle a los mexicanos quién es el verdadero criminal, y por eso es que mucha gente quiere ver a Lorenzo Córdoba en prisión. Pero todo empieza por cambiar las reglas. A Lorenzo Córdoba lo que menos le debería de preocupar es si termina en prisión o no. A Lorenzo Córdoba lo que tendría que preocuparle es que el pueblo día con día lo odia más.